Street Fighter 2 es sin duda el juego de peleas más importante de la historia, ya que revolucionó la forma en la que jugamos juegos de peleas hasta el día de hoy. En este iceberg veremos los secretos, misterios, leyendas urbanas, conceptos iniciales y beta, así como los datos más oscuros y extraños sobre este legendario juego de peleas. Bienvenidos al iceberg de Street Fighter 2. Say my name, Heisenberg. You're goddamn right. Intercambio de nombres. Todo comenzó con la adaptación del juego para Estados Unidos y la preocupación de que Capcom pudiera meterse en problemas legales por llamar al boxeador M. Bison, un claro guiño a Mike Tyson. Además, el departamento de marketing de Capcom USA no estuvo de acuerdo con que el líder de Shadaloo se llamara Vega, por lo que le asignaron el nombre japonés del boxeador. Hasta ahora se desconoce qué significa esa M, pero algunos dicen que podría ser Master o Mister. Al ninja español se le dio el nombre original del dictador, aprovechando que Vega es en realidad un apellido español muy común. De hecho, su nombre completo es Vega Fabio Lacerda, aunque en este caso, Vega se utiliza como nombre y no como apellido. Finalmente, el nombre original del ninja, Balrog, se le dio al boxeador estadounidense. Para evitar confusiones, a estos personajes se les conoce como boxeador, garra y dictador en torneos internacionales. El ojo de Sagat. Aunque es bien sabido que la cicatriz en el pecho de Sagat se la hizo Ryu en el primer Street Fighter cuando fue consumido por el Satsui no Hado, ¿cómo fue que terminó con un parche en el ojo? Bueno, el responsable de eso fue el padre del personaje cómico de Capcom, Go Hibiki, antes de sucumbir al dios del Muay Thai. ¿Eres lo bastante hombre? Debido a un descuido, cuando Guile derrota a Chun-Li, le dice que sí es lo bastante hombre para pelear con él. Esto lo hace independientemente de si estás peleando contra un personaje masculino o femenino. Lo mismo ocurre con ve a casa y sé un hombre de familia. Debes derrotar a Shenlong para tener una oportunidad. Esta misma frase dio lugar a una de las mayores leyendas de la historia de los videojuegos. Aunque se suponía que el texto original diría, debes derrotar a mi Shoryuken para tener una oportunidad, por alguna razón los kanjis japoneses se mezclaron con los chinos, ya que estos símbolos se leen como Sho, Ryu y Shenlong respectivamente, ambos con el significado de dragón ascendente, razón por la cual el dragón de Dragon Ball se llama así. Esto llevó a muchos a creer que Shenlong era un personaje, posiblemente el maestro de Ryu. Además, el manual de instrucciones de la versión para Super Nintendo menciona a un maestro de Ryu y Ken al que se hace referencia como maestro Shenlong. En el final de Akuma en Street Fighter, la película, el juego, se menciona que Shenlong es su hermano y el maestro de Ryu y Ken. La infame edición de la revista Electronic Gaming Monthly de abril de 1992 lanzó una broma de April Fools diciendo que Shenlong era real y mostrándole a los lectores cómo desbloquearlo. Según esto, jugando como Ryu, no podías recibir ni un solo golpe y una vez que llegaras con Bison, no tenías que golpearlo ni ser golpeado durante 10 rounds seguidos. Después de cumplir con los requisitos, Shenlong aparecería y sacaría a Bison del escenario. Un video llamado Shenlong is Real 2015 representa fielmente cómo habría sucedido este evento. Si esta escena te suena familiar, es porque esta broma inspiró la creación de Akuma, e incluso la parte en la que Akuma mata a Bison resulta ser canónica. Gouken también está inspirado en el maestro legendario, ya que en una imagen de Shenlong proporcionada por la misma revista, ambos se parecen bastante. De hecho, este personaje es el verdadero maestro de Ryu y Ken y también el hermano de Akuma. Recientemente, Shenlong apareció como un NPC con el que el jugador puede pelear en el modo World Tour de Street Fighter 6. IA injusta. ¿Alguna vez has sentido que, por muy buen jugador que seas, la computadora hace algo aparentemente imposible que le da la vuelta a la pelea y terminan ganándote? Eso es porque la computadora puede realizar acciones que son imposibles para el jugador, probablemente programadas por Capcom para ganar más dinero en las máquinas arcade. Esto lo probó el youtuber Desk, quien nos muestra, por ejemplo, cómo la computadora no necesita cargar los poderes, cómo te pueden quitar hasta el 95% de tu vida con agarres, o cómo pueden esquivar golpes de forma completamente inexplicable.
Street Fighter 1. ¿Por qué casi todos conocen Street Fighter 2, pero no Street Fighter 1? Porque pasó desapercibido con el éxito histórico que tuvo su sucesor. Podías jugar como Ryu y Ken, y pudimos ver otras caras conocidas como Sagat, Birdie, Adon, Gen e Eagle de la serie Street Fighter Alpha. Lee, un artista marcial chino, es tío de Yun y Yang, pero nunca ha aparecido en ningún juego de Street Fighter como personaje jugable. Mike se parece tanto a Balrog que se pensó que ambos eran el mismo personaje. Si terminas la ruta de Street Fighter 1 como Balrog en Street Fighter V Arcade Edition, verás un final en el que Balrog supuestamente vence a Sagat solo para darse cuenta de que no era él, sino Mike de Street Fighter 1. Sin embargo, todo resulta ser una pesadilla. Mike también ha sido confundido con uno de los personajes que pelean en la intro de la versión arcade de Street Fighter 2, pero tanto el luchador afroamericano como el caucásico son dos personajes distintos que tuvieron apariciones menores en juegos posteriores. Joe es un kickboxer estadounidense inspirado en Benny Urquidez, un kickboxer profesional de la vida real al que también vimos luchar contra Jackie Chan en al menos 2 películas. No se sabe mucho sobre Geki, salvo que se le ha comparado con Vega en el sentido de que utiliza una garra y practica ninjutsu. Hay rumores de que el propio Geki entrenó o inspiró a Vega, ya que el ninja español estuvo en Japón para aprender este arte. En el final del modo arcade de Street Fighter V, podemos ver a Vega luchando contra el sucesor de Geki, Geki 2. Retsu es un monje que apareció recientemente en Street Fighter VI como oponente en el modo World Tour. Hablando de su jugabilidad, era muy difícil realizar movimientos especiales, pero si lo conseguías, estos causaban mucho daño. Las máquinas recreativas tenían 2 botones enormes que eran sensibles a la presión, por lo que dependiendo de la fuerza con la que los presionaras, variaba la potencia del ataque de tu personaje. Esto fue una pésima idea, ya que las máquinas terminaban destrozadas por jugadores enojados por los terribles controles. Este juego llegó a la TurboGrafx 16 y se conoció como Fighting Street, pero si lo quieres jugar ahora, puedes conseguirlo en la colección de Street Fighter del 30 aniversario. Street Fighter contra Mortal Kombat. Todos sabemos por qué Street Fighter contra Mortal Kombat no se hará realidad. ¿Te imaginas algún personaje de Capcom siendo decapitado? No es algo que quieran que les pase a sus personajes. Bueno, claro que esto ocurre en la franquicia de Resident Evil, pero Street Fighter nunca ha sido conocido por su violencia al brutal estilo de Mortal Kombat. Ed Boon ha mostrado interés en colaborar con Capcom para hacer un crossover. Sin embargo, Capcom rechazó la propuesta, según declaró Yoshinori Ono de esta misma compañía. Incluso tuvo la oportunidad de hablar con Ed sobre el tema, pero añadió que no fue él personalmente quien rechazó dicha propuesta, sino que se trató más bien de una decisión general, dado que, según Capcom, consideran que sus personajes no encajan bien en el universo de Mortal Kombat. A pesar de ello, muchos fans han rendido homenaje a este crossover, enfrentando a Ryu contra Scorpion, o quizá una pelea aún más icónica como la de Chameleon contra Shin Akuma. Creo que este video se hizo muy popular a finales de la década de los 2000 y es lo más cercano que hemos tenido a este choque de mundos. Versiones de Street Fighter 2. Hay aproximadamente 44 versiones de Street Fighter 2 y todas sus variantes en múltiples consolas, sin tener en cuenta las versiones arcade, y van desde las del Commodore 64 hasta Nintendo Switch. Les dejo imágenes de los más raros, ya que la lista es demasiado larga para este video, pero si quieren verlos, el enlace está en la descripción. Street Fighter 89. La franquicia que conocemos como Final Fight se promocionó originalmente como una secuela de Street Fighter en 1989, pero debido a que el juego no se parecía en nada a Street Fighter, el título finalmente se cambió de Street Fighter 89 a Final Fight. La esposa de Guile y de Ken. Es bien sabido que ambos peleadores están casados, ya que sus esposas aparecen en sus finales. No obstante, lo que muchos no saben es que ambas mujeres son hermanas, Elisa y Julia. Ken Masters.
A Ken le pusieron apellido cuando la empresa de juguetes Hasbro consiguió la licencia para añadir los personajes de Street Fighter 2 a su línea de juguetes G.I. Joe. Se cree que el nombre se le dio para evitar confusiones con el personaje Ken Carson de la línea de juguetes Barbie de Mattel, pero esto nunca se ha confirmado. Diferencias entre Ryu y Ken. Ryu y Ken se movían de forma idéntica en el primer Street Fighter, pero con el paso del tiempo empezaron a diferenciarse en su jugabilidad. En Street Fighter 2 The World Warrior, la única diferencia entre los dos es el agarre de Ken conocido como Hell Wheel. En Champion Edition, el Hadouken de Ryu es 2 fotogramas más rápido que el de Ken, mientras que el Shoryuken de Ken golpea 2 veces y causa más daño. Además, su Hurricane Kick golpea varias veces y no derriba al oponente como si lo hace la versión del ataque de Ryu. En Super Street Fighter 2, Ken obtiene un Shoryuken de fuego que puede conectar al oponente 3 veces si se utiliza puño fuerte, mientras que Ryu puede realizar un Hadouken de fuego a voluntad. Esta bola de fuego puede derribar al oponente si se utiliza cerca de este. En Super Street Fighter 2 Turbo, Ken obtiene una patada fuerte de largo alcance, una patada por encima de la cabeza, una patada media diagonal en el aire y su agarre Hell Wheel aéreo. En cuanto a Ryu, obtiene 2 nuevos puñetazos medios, un puñetazo medio aéreo que puede golpear varias veces, y ambos obtienen sus movimientos especiales únicos, introducidos para todos los personajes en esta versión. El Hadouken son 2 puños. El diseño del Hadouken ha cambiado con el tiempo, pero su versión más icónica de Street Fighter 2 muestra 2 puños en el centro de la bola de energía o un puño si lo usa Akuma mientras salta. Según el creador original de Street Fighter, Takashi Nishiyama, su inspiración proviene del anime Space Battleship Yamato, en el que el acorazado de dicho anime tiene un arma llamada Hadou-Ho, aunque otra posible inspiración es el Kamehameha de Goku, especialmente el Shinku Hadouken de la serie Marvel vs. Capcom. Hay una versión roja del Hadouken que Ryu y Ken pueden lanzar aleatoriamente en las versiones CPS1 de Street Fighter 2 y que durante mucho tiempo se creyó que se trataba de un error. No obstante, el diseñador de Street Fighter 2, Akira Nishitani, explicó que fue incluido a propósito. Identidad de los peleadores de la intro. Se llegó a pensar que los 2 personajes que aparecen en la intro original de la versión arcade de Street Fighter 2 The World Warrior eran Mike y Joe de Street Fighter 1, pero en realidad son 2 personajes completamente diferentes llamados Max y Scott que tuvieron papeles menores en juegos futuros. Traje naranja de Chun-Li. El icónico traje azul de Chun-Li estaba pensado que fuera naranja, tal y como se ve en su sprite de selección de personaje en The World Warrior. Sin embargo, su traje de pelea es azul, lo que siempre ha hecho que me pregunte si simplemente olvidaron cambiarlo, aunque una diferencia tan obvia no parece ser casualidad. Los combos fueron un accidente. Podríamos pensar que algo tan fundamental como los combos se incluyeron intencionalmente, pero en realidad fueron concebidos por un descuido. Aunque juegos más antiguos como Shanghai Kid de 1981 o incluso Final Fight ya tenían combos, no fue sino hasta la llegada de Street Fighter 2 cuando casi todos los juegos de peleas que se te ocurran adoptaron esta mecánica, algo por lo que el jugador suele ser recompensado. No puedo imaginar un juego de Street Fighter sin combos, pero de hecho hay un Street Fighter sin ellos, y ese es Street Fighter 1. No es de extrañar que dicho juego fracasara. Probablemente Street Fighter 2 sea la mejor secuela en la historia de la humanidad, ya que casi nadie conocía o había jugado el primer juego. Street Fighter la película. La película de Street Fighter ha sido descrita como una película tan mala que es buena. Es irónico que Jean-Claude Van Damme, el personaje que inspiró la franquicia de Mortal Kombat, rechazara participar en la película de ese juego, pero acabara siendo la estrella de la franquicia rival. Además, la aparición de Raúl Julia como M. Bison sorprendió a todos al aceptar su papel como el jefe final, a pesar de padecer cáncer de estómago. De hecho, la razón principal por la que aceptó el papel fue porque se lo comentó a su familia y a sus hijos les fascinó la idea. Existen muchas discrepancias entre el juego y esta película. Estas son algunas de ellas.
Shadaloo es un pequeño país en lugar de una organización. Dhalsim es un científico forzado por Bison a experimentar con seres humanos. Jimmy, que sobrevivió a un accidente aéreo en la selva amazónica en el juego, es conocido como Carlos Blanca, quien es capturado por Bison y al que se le inyectaron sustancias para convertirlo en un supersoldado. Ryu y Ken son estafadores. Balrog y Honda son mejores amigos. DJ es el experto en informática que diseñó los sistemas computacionales de Bison, pero no es un peleador. Zangief es extremadamente tonto. No es que no lo sea en los juegos, pero en la película no sabría distinguir entre el bien y el mal. El Capitán Sawada, un personaje que no existe en los juegos, sustituyó a Fei Long, entre otras discrepancias. Street Fighter, la película, el juego. Un juego basado en una película que se basó en un juego es la definición de Street Fighter, la película, el juego. Este juego se parece bastante a Mortal Kombat, ya que se digitalizó a los actores de la película original, con la excepción de Raúl Julia, que lamentablemente ya había fallecido. Existen dos versiones del juego, la de arcade y la de Sega Saturn. Lo interesante de estos juegos es que a pesar de que Akuma no forma parte de la historia de la película, es un personaje seleccionable. Aunque el juego tiene su banda sonora original, el final de los personajes tiene un remix de sus escenarios de Street Fighter 2. Street Fighter 2 Rainbow Edition. Un grupo de hackers taiwanés llamado Hung Si Enterprise Taiwan le causó muchos problemas a Capcom en los 90s al producir una versión pirata de Street Fighter 2 Champion Edition con supuestas mejoras como una mayor velocidad, la posibilidad de cambiar de peleador en medio del combate, lanzar una tormenta de Hadoukens y otros movimientos especiales en el aire, entre otras cosas interesantes. Este mismo juego fue la razón por la que existe Street Fighter 2 Turbo, ya que un empleado de Capcom lo jugó y se inspiró en sus elementos. Street Fighter 2010. A Capcom le fascina el nombre de Street Fighter. Originalmente se planeó que Final Fight tuviera ese nombre, lo cual es comprensible teniendo en cuenta que comparten el mismo universo, pero en el caso de Street Fighter 2010 fueron bastante lejos. No solo eso, sino que en la versión estadounidense, el nombre del personaje principal se cambió de Kevin Stryker a Ken para que coincidiera con el de Street Fighter, cuando en realidad ambos universos no tenían nada que ver entre sí, aunque se puede ver a Ken vestido como Stryker en una portada alternativa del número 11 del cómic de Street Fighter Unlimited de Udon. Peter Griffin contra el sujeto de la lavandería. Padre de familia ha hecho referencias muy buenas, como la de GoldenEye 64, de la que hablaré en mi iceberg de GoldenEye. Esta vez, Peter Griffin tiene una discusión con el dueño de una lavandería sobre su camisa blanca, la cual resuelven peleando al estilo de Street Fighter 2. Peter utiliza los movimientos de Ryu, mientras que el sujeto de la lavandería representa a Honda. El escenario de Honda es extremadamente fiel al del juego, e incluso los sonidos, con la excepción de las voces, provienen de la versión de Super Nintendo de The World Warrior. Q en el escenario de Ken. Aunque Q no aparece sino hasta Street Fighter 3, está en el iceberg porque si prestas atención al escenario de Ken, puedes ver a un hombre extraño en el barco con una gabardina y un sombrero. Además, un analista de la CIA llamado Wayne Nakamura estaba investigando a un hombre desconocido con gabardina que había visto en un puerto estadounidense. Nakamura también aparece en el final de Q, investigando más sobre la identidad y las intenciones de este personaje. Influencia de los fans en Street Fighter HD Remix.
Capcom es conocido por escuchar a los fans y también por trabajar con ellos en proyectos importantes, como hemos visto en Street Fighter X Mega Man o Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix. En este último, la banda sonora fue compuesta por artistas del sitio web de tributos a música de videojuegos Overclock Remix. Esto después de que un productor escuchara su álbum tributo a Super Street Fighter 2 Turbo, Blood on the Asphalt. Inspiración real de los escenarios. Muchos escenarios de Street Fighter 2 están inspirados parcial o totalmente en lugares de la vida real, mientras que otros se crearon para adaptarse a la historia del juego. El escenario de Ryu tiene como fondo el castillo de Susaku, un lugar que, según se dice, alberga los restos de su maestro. Aunque el castillo no existe en la vida real, se inspira en el castillo de Matsue en la prefectura de Shimane en Japón. La calle en la que peleamos contra Chun-Li se parece un poco a la calle Chun-Yong de Hong Kong. El lugar en el que peleamos en la India contra Dalsim es un palacio frente al Taj Mahal, al menos según Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix, ya que en el original y en otras versiones podemos ver una imagen de Ganesha, el dios eliminador de obstáculos y portador de buena suerte en el hinduismo. Además, en el original las peleas tienen lugar por la noche, ya que si quitamos algunos elefantes, podemos ver un cielo nocturno a través de las ventanas. El icónico Buda reclinado en el parque histórico de Ayutthaya en Tailandia es testigo de los combates contra el dios del Muay Thai Sagat. El escenario de Bison está ambientado en el templo del Buda de Esmeralda, donde podemos ver las icónicas estatuas destructibles que representan a Ravana, un rey demonio del Ramakien, la versión tailandesa de la antigua epopeya india Ramayana. El escenario de T-Hawk tiene lugar frente al Museo de las Cabañas en Guadalajara, Jalisco, en México. El escenario de Fei Long parece sacado de un mundo de fantasía, pero el lugar era real y es uno de los escenarios más fielmente representados en Street Fighter 2. Y digo era porque lamentablemente el lugar ya no existe, ya que fue demolido en 2004 y me refiero al Jardín del Bálsamo del Tigre en Hong Kong. Los animales míticos que vemos detrás hacen el mismo sonido que el monstruo Anguirus de Godzilla de la película Godzilla Raids Again de 1955. Estos animales, aunque vivos o probablemente mecanizados en el juego, como era de esperarse, solo eran estatuas en el mundo real. El escenario de Kami es un caso muy especial, ya que mezcla elementos de diferentes lugares de Europa. Ambientado en un sereno paisaje nocturno inspirado en las exuberantes tierras altas escocesas, el escenario está iluminado por el resplandor de la aurora boreal. Un lago refleja este brillante y llamativo fenómeno, mientras que las estrellas titilantes añaden un toque onírico a la escena. También podemos ver una majestuosa mansión blanca y las luces lejanas de un pequeño pueblo. Estoy seguro de que este es uno de los escenarios favoritos de Capcom, ya que aparece en la introducción de Super Street Fighter 2 Turbo, donde podemos ver a una imponente Chun-Li y a una juguetona Kami. Las inspiraciones para este lugar y sus elementos provienen de Northumberland, Inglaterra, el castillo de Liechtenstein, especialmente teniendo en cuenta que tiene un puente similar al que se utiliza para las peleas, y Derwentwater en el noroeste de Inglaterra. La icónica aurora boreal no es natural, ya que se afirma que Delta Red es responsable de ellas, y su propósito es actuar como una barrera de interferencia para evitar ataques de hackers. Según Street Fighter V, las peleas en este escenario tienen lugar precisamente a medianoche, y la temperatura es de unos agradables 19 grados centígrados. Si quieres saber básicamente todo lo que hay que saber sobre este escenario, les dejaré un video al respecto de la youtuber Babe Ruthless. Si queremos pelear contra Balrog, tendremos que viajar a Las Vegas, más concretamente frente al casino Golden Nugget que apareció en la película de James Bond Diamantes para la Eternidad. Los escenarios de Kenny Zangief nos recuerdan a algunos de los que aparecen en la película de 1975 Hard Times, también conocida como Street Fighter en Japón. Puede que sea una coincidencia porque no hay ninguna fuente oficial que lo afirme, pero podría ser una posibilidad. Martes. Para usted, el día en que Bison honró a su aldea fue sin duda el día más importante de su vida, pero para mí solo fue un martes. Estas fueron las palabras pronunciadas por Raúl Julia en su interpretación de Bison en la infame Street Fighter la película, para recordarle a Chun-Li lo importante que fue el día en que masacró su pueblo y a su padre, y lo insignificante que fue para él. La barra de vida de Chun-Li.
El productor del juego, Yoshiki Okamoto, estuvo a punto de darle a Chun-Li una barra de vida más corta. Esto fue lo que dijo: ¿sabes cómo cada personaje tiene una barra de vida? En un momento dado, quise hacer que esta fuera más corta para Chun-Li comparado a los demás personajes porque las mujeres no son tan fuertes, pero otro diseñador no quiso hacerlo. Ambos teníamos razones legítimas, pero al final llegamos a un acuerdo para no acortarla. Referencias a Street Fighter en Mega Man. X, el protagonista de Mega Man X para Super Nintendo, puede realizar un Hadouken en el primer juego y un Shoryuken en el segundo. Hay un jefe llamado Magma Dragoon que utiliza tanto el Hadouken de fuego como el Shoryuken. Street Fighter X Mega Man es un juego de fans avalado por Capcom que celebra el 25 aniversario de ambas franquicias y, como su nombre lo indica, contiene elementos de ambos juegos. En Mega Man 9 podemos ver a Chun-Li presentando las noticias. En Mega Man X6, 3 Wolfloids rescatables se llaman Ryu, Ken y Chun. En Mega Man X8, Zero y Kappa pueden usar la Hurricane Kick. Hay muchas referencias, pero estas me han parecido las más interesantes. Para una explicación más detallada, vean el video de Prime Shim al respecto. City Hunter. En la película City Hunter de 1993, una adaptación del manga del mismo nombre, hay una escena en la que Ryo, el protagonista interpretado por Jackie Chan, es arrojado contra una máquina recreativa de Street Fighter 2, de la cual recibe una descarga eléctrica y, como consecuencia, alucina que está en Street Fighter 2 peleando contra Kim, la mano derecha del antagonista principal. Podemos ver a su enemigo disfrazado de Ken, mientras que Jackie Chan encarna a Honda, Guile, Dalsim y finalmente a Chun-Li, un personaje con el que finalmente consigue derrotar a su adversario. Aunque el juego que se está jugando es de arcade, la música pertenece a la versión de Super Nintendo. Uno de los datos más interesantes es que si prestamos atención al nombre de Honda, podemos ver que lo cambiaron por E-Honda. Esto se debió a que Jackie Chan tenía un contrato con Mitsubishi Motors y, como sabemos, Honda podría considerarse rival de esta empresa. El tema de Guile va con todo. El tema de Guile va con todo es una serie de videos de YouTube que combinan cualquier secuencia de imágenes con el tema de Guile. Algunos ejemplos de videos populares con este tema son El Príncipe del Rap, El apretón de manos más épico del mundo o El Rey León. He aquí un ejemplo. Inspiraciones de los personajes. Varios personajes del universo de Street Fighter se han inspirado en otras franquicias. Dejo aquí algunos ejemplos. El maestro de karate Masutatsu Oyama solía entrenar bajo cascadas, una escena que podemos ver en el final de Ryu en la versión para Super Nintendo de Street Fighter 2 The World Warrior. Como huérfanos entrenados en artes marciales desde temprana edad, tanto Ryu como Kenshiro de El Puño de la Estrella del Norte comparten varias similitudes, incluida la icónica imagen de Kenshiro caminando hacia la puesta de sol, igual que el final de Ryu. Ken Master se inspiró en Joe Louis, un estadounidense rubio que entrenó un estilo tradicional en Japón, así como en el kickboxer estadounidense Benny Urquidez. Del manga de ciencia ficción Genma Wars tenemos a Tao, una chica de China disciplinada en artes marciales. Tenemos otro personaje del Puño de la Estrella del Norte llamado Goda que inspiró a Zangief, pero que a su vez se dice que está inspirado en Mr. T. Sin embargo, la inspiración principal proviene de Viktor Zangief, un luchador soviético-ruso que luchó principalmente en Japón. El atuendo de Kami se parece al de Psylocke, un personaje del universo de Marvel y peleadora seleccionable en la serie de Marvel vs. Capcom. Además, Misty, una asesina del manga Wounded Man, inspiró a Akiman para crear a Kami como contrapunto a Chun-Li. Sin embargo, la principal inspiración para la historia de Kami podría muy bien ser Gali o Alita de Battle Angel Alita.
Ambos personajes tienen amnesia, un pasado oscuro y habilidades de combate excepcionales. Gali recibe su nombre de un gato, y Sakura bautizó a Kami con ese nombre en honor a un gato callejero que encontró un día en el manga Sakura Ganbaru. Honda representa el arte del sumo y el kabuki o teatro japonés debido a su maquillaje. No hay una inspiración clara para este personaje, pero se parece a Kabuki del videojuego Arm Wrestler. Se dice que un personaje originado en una de las películas favoritas de Quentin Tarantino, el maestro de la guillotina voladora, fue la inspiración para Dalsim, pero en realidad fue una técnica del manga JoJo's Bizarre Adventure llamada Zoom Punch. Gael es otro personaje que se inspiró en JoJo's Bizarre Adventure, ya que Rudolf von Stroheim tiene ese peinado tan icónico. Como se mencionó anteriormente, Balrog se inspiró en Mike Tyson. Vega nos recuerda a Afrodita de Piscis de los Caballeros del Zodiaco por su belleza y fuerza, y también a dos personajes de Golgo 13 llamados Gold y Silver por su peculiar forma de gritar, el guante que lleva Gold y la máscara que utiliza Silver para protegerse la cara. Sagat recibe su nombre de Sagat Petchindi, un luchador de Muay Thai de la vida real, y también se parece mucho a Reiba de Karate Baka Ichiban, un peleador de Muay Thai calvo con un parche en el ojo. El atuendo y la personalidad de M. Bison están muy inspirados en Yasunori Kato de Doom Megalopolis, pero se me hace más parecido a Washizaki del manga Riki-Oh en ciertas imágenes. Fei Long está claramente basado en Bruce Lee, y por último, DJ en Billy Blanks, fundador del Taebo. Estupideces de Street Fighter. La serie animada de Street Fighter es una caricatura que duró 26 episodios y que mezclaba elementos del juego y de la película live action. Es sabido que esta serie de dibujos animados no es precisamente la mejor del mundo. Esto se hizo más evidente cuando un youtuber conocido como The Switcher hizo una recopilación de algunas de las escenas más ridículas de la caricatura. Un ejemplo claro es cuando Balrog está sentado frente a una consola escribiendo con los guantes de boxeo puestos mientras Bison lo felicita por hacer un excelente trabajo. Esto es una delicia. Otra joya de la serie animada de Street Fighter es la frase "This is delicious" que dice Bison cuando ve a Guile siendo derrotado. Por si fuera poco, exclama sí 2 veces y, bueno, mejor dejo aquí la escena. Oh, this is delicious! ¡Esto es una delicia! Capcom era consciente del meme, y con una entonación muy similar, Bison pronuncia la deliciosa frase en Street Fighter V. This is delicious entertainment. This is delicious! Street Fighter II Lionheart Edition. Ya les estaré hablando sobre The Van Damme Fan en mi iceberg de Mortal Kombat, pero esta vez lo menciono porque hice un video mezclando elementos de Street Fighter II con la película de 1990 Lionheart, protagonizada por Jean-Claude Van Damme. La edición es bastante divertida y entretenida, así que échenle un vistazo cuando puedan. Blanka destruye Mortal Kombat. Hay un comercial de la versión del Sega Genesis de Street Fighter 2 en el que un guardia de seguridad de una tienda de videojuegos ve cómo la mano de Blanka sale de su juego para aplastar a su rival Mortal Kombat, franquicia que preocupó a Capcom debido a la enorme estrategia de marketing de Midway para promocionarla. Sara. Existen gráficos sin usar para el nombre Sara en Super Street Fighter 2. Esto ha llevado a algunas personas a creer que el nombre original de Kami iba a ser Sara, ya que era el único personaje femenino presentado en ese juego aparte de Chun-Li. Terry Bogard en Street Fighter 1.
Aunque muchos podrían pensar que el personaje que rompe los ladrillos en la intro de Street Fighter 1 es Joe, esto no es así. De hecho, este personaje es Terry Bogard de SNK. ¿Quién hubiera pensado que el primer personaje que se vio en la historia de la franquicia de Street Fighter era de SNK? Bueno, digamos que no es exactamente así, pero es cierto que Terry Bogard se inspiró en este personaje desconocido. Esto lo confirmó Hiroshi Matsumoto, ya que él y Takashi Nishiyama dejaron Capcom y se unieron a SNK poco después del lanzamiento de Street Fighter 1. Cammy no es de Inglaterra. Cammy es un clon de M. Bison y se desconoce su lugar y fecha de nacimiento. Representa a Inglaterra, pero solo porque fue encontrada sin recuerdos por Delta Red, una fuerza especial con sede en el Reino Unido. Se cree que Cammy podría no ser originaria del Reino Unido, ya que en muchas ocasiones se le ha oído hablar con un acento estadounidense. Mighty Wings. Si escuchas los primeros 5 segundos de Mighty Wings de Cheap Trick, una canción que formaba parte de la banda sonora de Top Gun, es imposible no pensar en el escenario de Ken. La compositora Yoko Shimomura, responsable del tema de Ken, escuchó a los fans señalar las similitudes entre las canciones, a lo cual dijo lo siguiente: "He oído a la gente decir eso y vi la película antes de componer la canción, así que no puedo negar que pudiera haberme inspirado inconscientemente, pero jamás fue mi intención decir, vale, voy a hacer que esta canción suene como Mighty Wings". Textos en idiomas extranjeros. Esto hace referencia a los textos en diferentes idiomas que aparecen en varios escenarios. En el escenario de Ryu podemos ver carteles rompibles que contienen los kanjis de viento, bosque, fuego y montaña, una referencia a una cita de El arte de la guerra de Sun Tzu que dice lo siguiente: moverse rápido como el viento, ser silencioso como el bosque, atacar como el fuego y ser inamovible como una montaña. El escenario de Honda contiene el kanji Yu, que significa agua caliente, o Iri, que significa ganar mucho dinero, así como un texto que dice victoria obtenida cuando un luchador gana un round. También podemos ver katakana para Capcom y 2 anuncios de una peluquería y un quiropráctico. La enorme fábrica donde nos enfrentamos a Zangief tiene un texto en ruso que dice Vuija do salida, Vinimanie o atención y Zaprishayet sasmatriet detali o prohibido ver los detalles. Una frase que tiene poco sentido. El letrero en el centro del escenario de Chun-Li dice compañía de carne Xiamen. El texto en el poste dice no escupir y el de la derecha peluquería Shanghai. Tanto mesón como taberna se refieren a un lugar donde se sirven alimentos y bebidas, por lo que decir mesón de la taberna lo hace una frase redundante. Esto es lo que podemos ver en el escenario original de Vega, aunque más tarde se cambiaría por mesón de las flores. Diferencias regionales. No sé si ocurre lo mismo con otros temas, pero ¿sabías que los temas europeos y japoneses de Cammy, Ryu y Gael para Super Nintendo son diferentes de sus versiones estadounidenses? Escuchen el tema de Cammy. De hecho, la versión japonesa me recuerda al tema de Boomer Kuwanger de Mega Man X. Díganme en los comentarios qué versión del tema de cada personaje prefieren. Además, Cammy y DJ tienen nombres muy diferentes para sus ataques. Spiral Arrow, Cannon Drill, Cannon Spike, Thrust Kick, Slash! Max out! Bison se enfrentó a Gouken. Según una fuente japonesa, se dice que Bison peleó contra el maestro de Ryu Gouken en algún momento del pasado, pero no he podido encontrar más información al respecto. Mickey Mouse puede hacer el Hadouken.
En el juego Disney's Magical Mirror existen varias secciones en las que Mickey puede lanzar Hadoukens, Shoryukens y Hurricane Kicks. Jamás habría imaginado a Mickey haciendo esto, pero por supuesto, este juego fue desarrollado por Capcom para Nintendo GameCube. Contenido sin utilizar. ¿Sabías que Ryu y Ken, los dos personajes jugables originales de Street Fighter 1, no iban a ser incluidos en la secuela? En lugar de Ryu, tendríamos a un karateka llamado Masaki. Shi-Lee es un personaje que claramente se convirtió en Chun-Li, sin embargo, iba a ser la hija de Gen que fue asesinado según esta versión de la historia. Bunbobo era un peleador de capoeira envuelto en misterio, ya que ni siquiera se conocía su nacionalidad. Su biografía indicaba que era un poderoso pateador, pero cuyos brazos eran su punto débil. Dick Jumsey es un boxeador y estrella de cine estadounidense que, según su biografía, tendría una jugabilidad similar a la de Balrog, ya que no utilizaba las piernas para pelear. No se menciona el país de Tahir Meyer, pero como luchador sin duda inspiró a Zangief. Shilk Müller nos recuerda a Rolento. Es un boina verde con un coeficiente intelectual de 220, apodado la máquina asesina. Great Tiger acabó convirtiéndose en Dalsim, pero sin sus habilidades de estiramiento. En su lugar, sería capaz de realizar un salto en el aire, pero se desconoce si esta habilidad se implementaría en el juego. No obstante, habría tenido el aliento de fuego de Dalsim. Por último, Anabeb era un hombre bestia criado por leones y al parecer propiedad de alguien llamado Rothenberger. Hubo más personajes que fueron rechazados. Un personaje parecido a Kenshiro, un policía, un luchador enmascarado parecido a King de Tekken, un torero capaz de recoger armas del suelo de forma similar a Vega cuando pierde su garra, un luchador de la selva, un ninja que nos recuerda a Geki y un maestro de Kopojutsu. Hay muchos más diseños, pero uno que me llamó especialmente la atención fue un concepto inicial para Dalsim llamado peleador de 6 brazos con cabeza de elefante, pero no todo lo que no se utilizó estaba relacionado con los personajes. De hecho, el torneo tendría lugar en una isla propiedad de un hechicero llamado Shang Tsung. Bueno, lo de Shang Tsung es broma, pero lo de la isla es cierto, y había 7 escenarios: ciudad, barco, cascada, bosque, cueva, puente y templo en acantilado. Había elementos en ciertos escenarios que afectaban a los peleadores, tales como agua que salpicaba mientras peleaban en la parte menos profunda de un estanque. Otro escenario sería el Salón del Rey del Loto de la vida real, un templo budista del siglo XII cuyas estatuas lanzaban objetos a los jugadores. Por último, había un escenario en el que los peleadores tenían que esquivar obstáculos en un tren en movimiento. Hay un par de sonidos y pistas que nunca se escuchan durante el juego normal. He aquí algunas. En la versión de Street Fighter 2 para el Sega Master System que combina Special Champion Edition y The New Challengers, algunos personajes no aparecen en esta versión debido a limitaciones tales como Dalsim y Vega. Sin embargo, podemos encontrar los temas de sus escenarios en los datos del juego. Caricatura surcoreana no autorizada de Street Fighter. Existió un dibujo animado surcoreano no autorizado de Street Fighter de 1992 ambientado en un mundo postapocalíptico. Actualmente está en YouTube, aunque sin subtítulos, así que si quieres consultar la trama, puedes hacerlo en la wiki de Street Fighter si no hablas coreano. Future Cops.
Esta es la primera película de live action basada en Street Fighter 2 o que implementó algunos de sus elementos, ya que City Hunters con Jackie Chan se estrenó 15 días después. Imagínense a Vega como el héroe luchando contra Ken maligno y Toyota, y de repente aparece Goku y al final hay una invasión Saiyajin. Eso es Future Cops en resumen. Cómic de Street Fighter de Malibu. Sería imposible no mencionar esto en el iceberg. No podía creer lo que le hicieron a Street Fighter 2 ni que Capcom diera autorización para que publicaran esta abominación. Voy a resumir las partes clave de esta catástrofe, así que aquí va. Ryu y Chun-Li son pareja. Sagat y Balrog van tras Ken y considerando que descuidó su entrenamiento, él, digamos que pierde contra los miembros de Shadaloo. Un auto vacío está a punto de estrellarse contra Ryu, y cuando este ve el interior, encuentra el cuero cabelludo de Ken y una parte ensangrentada de su piel. Guile es un completo sociópata que inicia una pelea en un bar. Después, le hace Sonic Boom al lugar y, para colmo, deja inconsciente al bartender por pedirle que pagara por lo que este demente le había hecho a su negocio. Mientras tanto, Honda entrena a un personaje de Malibu llamado Ferret y finalmente conocemos a una filipina llamada Nida que busca vencer a Ryu. Fin. Y no es de extrañar que ese fuera el final, ya que Capcom no estaba para nada contento con lo que Malibu le estaba haciendo a sus entrañables personajes. Esto era mucho peor que lo que hicieron con los personajes de Street Fighter la película o la serie animada. Pensaba que Future Cops era una locura, y lo es, pero Malibu Comics se lleva las palmas. Este video tomó mucho esfuerzo e investigación, así que si disfrutaste o descubriste cosas nuevas sobre Street Fighter 2, considera suscribirte al canal y darle me gusta al video. Quiero agradecer a Daniel Medeiros por la música de este video. Como habrán notado, se trata de temas reconstruidos de nuestros peleadores favoritos de Street Fighter, así que les recomiendo visitar su canal 8bitsVGM. Muchas gracias por ver el video y hasta pronto.